Era un lunes gris cuando Jorge salió de la sala de recuperación del hospital aún con los ecos de la anestesia en su cuerpo y la marca de la cirugía en su abdomen. Un dolor sordo lo acompañaba, pero lo peor de todo era la sensación de abandono que lo había estado invadiendo desde que despertó. «Mi hijo vendrá pronto», pensó para sí mismo, pero a medida que el tiempo pasaba, la soledad comenzaba a volverse más densa. Sus ojos cansados por el cansancio de años miraron hacia el teléfono que descansaba en la mesita de noche. Con el dedo tembloroso marcó el número de Carlos, su único hijo. «Hola, papá, ¿dónde estás?», respondió la voz de su hijo después del tercer intento. Jorge apenas pudo hacerle una pregunta antes de que Carlos interrumpiera con tono cortante. «Olvidé ir a buscarte, viejo. La vida está ocupada, ¿sabes?». La llamada se cortó abruptamente. Jorge miró el teléfono, la pantalla ahora vacía de palabras, como si su hijo hubiera borrado de un plumazo la promesa que había hecho de estar allí para él. Sentado en la cama, Jorge sintió cómo el peso de la traición le oprimía el pecho. Con la respiración difícil observó las hojas de otoño que se movían pesadas en los árboles de afuera, como si todo el paisaje fuera una manifestación de lo que él sentía: la despedida, el olvido. Le dolía el cuerpo, pero lo que más le dolía era el alma, esa que se había quebrado de a poco con cada indiferencia, con cada llamada no respondida, con cada sonrisa falsa de su nuera María, que nunca le había dirigido una mirada cálida. En ese momento Jorge entendió algo que ya sospechaba: su hijo ya no lo amaba. No solo lo había dejado atrás en el hospital, sino que lo había borrado por completo de su vida. El tiempo pasó lentamente mientras Jorge miraba el techo blanco. La enfermera entró con los papeles de alta, sonriendo amablemente, preguntando si alguien de la familia venía a buscarlo. Jorge la miró a los ojos, un vacío profundo reflejándose en su mirada, y mintió. «Sí, mi hijo vendrá pronto». Pero sabía que esa era solo una mentira que él mismo se contaba. Jorge nunca había sido una persona que se dejara vencer fácilmente, pero esa tarde el peso del mundo parecía haberle caído sobre los hombros. Después de tantos sacrificios por su hijo, después de tantas veces en las que se había desvivido por él, se encontraba allí solo, rechazado. Al salir del hospital, la ansiedad lo invadió. Decidió que no podía esperar más. Tomó un taxi y durante el viaje a la oficina de alquiler de coches, el dolor en su costado se hacía más intenso con cada giro de la rueda. La ciudad seguía su curso, ajena al sufrimiento de un hombre que había sido dejado atrás. Al llegar, firmó los papeles tembloroso y luego subió a un viejo coche alquilado. Un olor a cigarro viejo lo invadió al entrar, pero Jorge no le prestó atención. Con cada movimiento sentía el peso de la traición en su interior. Subió al coche, ajustó el espejo y se miró por un momento. Lo que vio en el reflejo era un hombre envejecido, cansado, con el rostro marcado por el tiempo y las cicatrices de una vida de sacrificio. Pero también vio algo más: una determinación que no había sentido en años. «Esto no va a terminar aquí», pensó mientras arrancaba el coche y arrancaba por las solitarias carreteras de la ciudad. Ya no había vuelta atrás. Jorge conducía lentamente por las calles del pueblo, pero sus pensamientos no estaban en la carretera. Estaban en el pasado, en un tiempo más simple, cuando su vida parecía tener sentido. Recordaba la primera vez que vio a Carlos, un bebé pequeño, con esos ojos brillantes de curiosidad y un par de manitas que lo apretaban con fuerza, como si ya desde entonces tratara de aferrarse a su vida. Aquel niño lo había hecho sentir una felicidad indescriptible, una alegría que nunca imaginó que podía sentir, y esa sensación solo creció a medida que Carlos crecía. Cuando Carlos comenzó a caminar, Jorge no podía dejar de sonreír. Cada pequeño paso del niño era un triunfo, y él estaba allí firme, alentándolo. Las tardes juntos en el jardín, jugando a la pelota, esas tardes eran las mejores. Jorge siempre había creído que si le daba a Carlos lo mejor, su hijo crecería con gratitud, valorando lo que había recibido. Sin embargo, ahora todo eso parecía una ilusión, un sueño roto. Recordó cómo vendió su coche, el primero que compró con tanto esfuerzo para que Carlos pudiera pagar su primer semestre en la universidad. Pensó que lo hacía por su futuro, por darle la oportunidad de tener una vida mejor que la suya. Nunca se quejó.
Nunca le dijo a Carlos cuánto le dolía perder aquello que tanto le había costado conseguir. Le parecía justo. Pero ahora sentado en el coche, el recuerdo de esa generosidad lo hacía sentir como un tonto. Jorge se detuvo en un semáforo en rojo y miró por la ventana. En la lejanía, los árboles de otoño se balanceaban suavemente con el viento, una imagen tan tranquila y tan llena de nostalgia que le dolió el corazón. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo es que el hijo al que le dio todo ya ni siquiera lo llamaba? Durante años, Jorge había pensado que los sacrificios eran parte de la vida que eran necesarios si uno quería que la familia estuviera bien. Le enseñó a Carlos el valor del trabajo, la importancia de la familia, el significado del sacrificio. Jorge había puesto toda su vida al servicio de su hijo y por un momento se sintió orgulloso de ello. Pero todo eso parecía haberse desvanecido. Carlos ya no lo necesitaba, y eso era algo que Jorge no podía comprender. Recordó las primeras veces que Carlos lo miraba con admiración cuando le pedía consejos sobre la vida, sobre la escuela, sobre las mujeres. En esos momentos Jorge se sentía como un héroe, como si su hijo lo viera como el modelo a seguir, como si todo lo que hacía tuviera sentido. Pero ahora esas miradas habían desaparecido. En su lugar, Carlos lo miraba como si fuera un obstáculo, como si las enseñanzas de Jorge ya no fueran necesarias. ¿Qué había pasado? Jorge no tenía respuestas. Solo sentía una tristeza profunda, como si el vínculo que había construido con tanto esfuerzo se hubiera roto de un momento a otro sin que él pudiera hacer nada al respecto. Pensó en lo que había sucedido con María, la esposa de Carlos. Durante los primeros años de su relación, Jorge había sido amable con ella. La aceptó como parte de la familia, aunque a veces sentía que había algo en ella que no lo dejaba tranquilo. María siempre había sido cortés, pero había algo en sus ojos, en su forma de hablar, que hacía que Jorge sintiera que nunca la había aceptado completamente. Ella había comenzado a influir en Carlos, sugiriéndole que Jorge ya no tenía nada nuevo que ofrecer, que debería ser menos demandante, que no era normal que un hombre de su edad aún dependiera de su familia para sentirse importante. Al principio, Jorge ignoró esos comentarios pensando que María no entendía la dinámica familiar, que no comprendía el amor que él sentía por Carlos. Pero con el tiempo notó que Carlos comenzaba a escuchar más a María que a él. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas más espaciadas. Al principio Jorge pensó que era solo una fase, que Carlos estaría ocupado con el trabajo, con su vida. Pero luego los silencios comenzaron a ser más largos, los recuerdos de sus momentos juntos más borrosos. Jorge pensó en la última vez que su hijo lo había mirado con esa mezcla de cariño y respeto. Fue en la Navidad del año pasado cuando Jorge le dio a Carlos una vieja chaqueta que había pertenecido a su padre. «Te la paso, hijo», le dijo, «para que la tengas como recuerdo». Carlos la aceptó sin mucho entusiasmo, agradeciendo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Jorge se dio cuenta de que ese gesto, el gesto que había sido una muestra de amor, no tenía el significado que él pensaba. Carlos había crecido, pero no de la manera que Jorge había imaginado. Ya no era el niño que lo miraba con admiración, era un hombre que tenía su propia vida, sus propios pensamientos, y Jorge se sentía cada vez más excluido de ella. Recordó cuando durante una comida familiar Carlos le había dicho con un tono despectivo: «Ya no eres el hombre que solías ser. Te estás quedando atrás, papá». Aquellas palabras fueron como un golpe directo al corazón de Jorge. Nunca había considerado que su relación con Carlos pudiera deteriorarse de esa manera. Pero ahí estaba con la verdad enfrente de él, su hijo ya no lo necesitaba. Y lo peor de todo, no lo quería. El sol comenzaba a ponerse, y Jorge se dio cuenta de que ya no quedaba tiempo para lamentarse. La noche caía rápidamente sobre el pueblo, y con ella un nuevo capítulo comenzaba para él. Cuando llegara a su casa, tomaría una decisión. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados esperando una oportunidad que nunca llegaría. Ya no era un hombre joven, pero aún tenía la capacidad de cambiar su destino. Ya no iba a depender de los recuerdos. Era hora de crear nuevos recuerdos, recuerdos propios sin que dependieran de nadie más. Su futuro, aunque incierto, estaba ahora en sus manos, y Jorge no iba a dejar que se le escapara.
Jorge se sentó en la pequeña silla de la habitación del motel. Las paredes grises que lo rodeaban parecían reflejar su estado de ánimo. Se sentía exhausto, pero más que eso sentía una claridad naciente en su interior. Aquella noche, mientras escuchaba la lluvia golpear suavemente sobre la ventana, comprendió que ya no podía seguir viviendo bajo las reglas que otros le habían impuesto. El dolor en su costado le recordaba la cirugía, pero el dolor en su corazón era mucho más profundo. Miró hacia el pequeño escritorio frente a él, donde descansaba el teléfono que había usado para hacer las últimas llamadas. Se dio cuenta de que todo lo que había intentado hacer por su hijo, todo lo que había sacrificado, ya no tenía valor. Sentado ahí, en esa habitación fría y solitaria, sintió que la vida que había construido, esa que había dedicado con amor a su hijo y a su familia, se desmoronaba. La traición de Carlos y María le había mostrado la cruda realidad. Su hijo ya no lo quería cerca, y su nuera, aunque siempre cortés, lo veía como una carga. En ese momento, Jorge tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sabía que no podía volver a la casa, no podía regresar a un lugar que había sido testigo de tantas memorias rotas. Ya no podía seguir viviendo en la sombra de su hijo esperando que algún día lo aceptara nuevamente. No, ahora era el momento de tomar el control de su propio destino, de dejar de ser el hombre invisible en su familia. Jorge se levantó de la silla y fue hacia su bolso. Sacó un viejo cuaderno, uno que había usado durante años para llevar el registro de sus pensamientos y tareas diarias. Mientras tomaba el bolígrafo, una idea clara surgió en su mente: debía cambiar su testamento. Era hora de asegurarse de que si algo le sucedía a su legado, no quedara en manos de aquellos que ya no lo apreciaban. Jorge no lo haría por venganza, no, eso no era lo que lo movía. Lo haría porque después de todo era su vida, su historia, y él tenía derecho a decidir cómo terminarla. Miró el cuaderno y comenzó a escribir. He decidido que si alguna vez me encuentro en una situación en la que mi dignidad sea puesta en juego, tengo el derecho de disponer de mis bienes como mejor considere. A mis hijos y a mi nuera les dejo mis recuerdos, pero no les dejo el control de mi vida. Mi voluntad será respetada y no permitiré que me traten como un objeto desechable. Firmó el papel con una mano firme, la tinta se deslizaba por el papel de forma casi ritual. Sabía que esa decisión no sería fácil de tomar, que tendría que enfrentar los reproches y las críticas, pero por primera vez en mucho tiempo, Jorge sentía que había tomado el control de su vida. Con el testamento listo, Jorge pensó en lo siguiente que debía hacer. Durante años había guardado una pequeña caja de seguridad en el banco con una copia de todos los documentos importantes, su escritura de propiedad, una carta de su difunta esposa Carmen y una pequeña caja con las joyas familiares. No podía dejar que Carlos ni María pusieran sus manos en esos bienes, no después de todo lo que había hecho por ellos. Esa misma noche, sin perder tiempo, Jorge tomó un taxi hacia el banco local. El viaje fue corto, pero cada minuto parecía interminable. Cuando llegó el guardia de seguridad, lo saludó con un gesto indiferente, pero Jorge no le prestó atención. Sabía que lo que estaba por hacer podría cambiar el rumbo de su vida, pero también sabía que ya no podía dejar que otros decidieran por él. Al llegar a la caja de seguridad, Jorge presentó su identificación y pidió que le abrieran el compartimiento. El empleado del banco, un hombre joven con aspecto cansado, hizo lo que se le pidió sin decir palabra. Jorge abrió la caja con una mezcla de anticipación y resignación. Dentro encontró los papeles que había estado guardando durante tantos años, la escritura de la casa en el campo, los documentos relacionados con su negocio de carpintería y la carta de Carmen que le había dejado antes de morir. La carta hablaba de amor, de recuerdos y de sueños compartidos, pero también de la necesidad de proteger lo que habían construido juntos. Jorge, decía la carta, si algún día lees esto, quiero que sepas que mi amor por ti nunca se desvanecerá y que siempre estaré a tu lado. Pero también quiero que seas fuerte. Si alguna vez la vida te da la espalda, sé que tienes el poder de levantarte y seguir adelante con o sin ellos. Jorge dobló cuidadosamente la carta y la guardó nuevamente en la caja. Ahora entendía lo que Carmen había querido decir. Ella había sabido que un día él necesitaría ser fuerte, y eso era lo que iba a hacer.
no se rendiría. Después de asegurarse de que todos los documentos importantes estuvieran en orden, Jorge guardó la llave en su bolsillo y salió del banco. El aire frío lo golpeó en la cara, pero en lugar de sentirse derrotado, sintió una extraña sensación de paz. Ya no estaba solo. Ya no dependía de la aprobación de su hijo ni de su nuera. Había tomado la decisión correcta. Mientras caminaba de regreso al motel, Jorge pensaba en lo que iba a hacer a continuación. Tenía que tomar el control total de su vida, pero también sabía que necesitaría ayuda. No podía hacerlo todo solo. Pensó en una vieja amiga Ava, una abogada que había conocido años atrás cuando aún vivía en la ciudad. Ava había sido su amiga y confidente, y en su momento ella había trabajado con él en un par de casos legales. Jorge sabía que necesitaba su ayuda, así que decidió llamarla. Cuando entró en la habitación del motel y tomó el teléfono, su mano ya no temblaba. Había decidido lo que iba a hacer y nada ni nadie podría detenerlo. La vida de Jorge, la vida que él había trabajado por construir, ahora sería suya para decidir. El día del juicio, Jorge despertó temprano con la cabeza llena de pensamientos confusos y sentimientos encontrados. El sol aún no había salido cuando se levantó de la cama en el pequeño motel, pero la ansiedad de la jornada lo mantenía despierto. Miró por la ventana, el cielo estaba nublado, y el aire fresco de la mañana le golpeaba el rostro mientras respiraba profundamente. Sabía que ese día cambiaría el curso de su vida, pero aún no sabía si para bien o para mal. Los recuerdos de todo lo que había pasado desde la llamada perdida en el hospital hasta el momento en que decidió cambiar su destino pasaban por su mente. Esa mañana, Jorge no pensaba en la casa ni en los bienes materiales. Pensaba en algo mucho más importante: su dignidad, su derecho a ser escuchado, a ser respetado. Cuando llegó al tribunal, la tensión en el aire era palpable. La sala estaba llena, como si todos esperaran el espectáculo que se iba a desarrollar. Jorge caminó por el pasillo sintiendo una mezcla de inseguridad y determinación. Al ver a los abogados de Carlos y María al fondo de la sala, su estómago se encogió. No era solo que los veía como adversarios en un juicio. Para él representaban todo lo que había perdido, todo lo que había sido destruido. Se sentó en su lugar junto a su abogada Ava, quien lo miró con una sonrisa alentadora, aunque su rostro reflejaba la seriedad del momento. «Todo estará bien», le dijo suavemente, pero Jorge sabía que las palabras de consuelo no podían calmar por completo la tormenta que se libraba en su interior. Lo que estaba en juego no era solo una propiedad, sino su derecho a ser tratado con respeto, su derecho a ser considerado un ser humano valioso, no una carga. La sesión comenzó y el juez, un hombre mayor con gafas y una actitud profesional, les pidió a ambas partes que expusieran sus casos. Los abogados de Carlos y María comenzaron su argumentación tratando de mostrar a Jorge como un hombre incapaz de comprender lo que sucedía a su alrededor. Un hombre mayor que había sido manipulado por su nostalgia y sus emociones. Argumentaron que él había malinterpretado las intenciones de su hijo y que todo había sido un error. «Carlos no le ha faltado el respeto a su padre», dijo el abogado de la defensa. «Él simplemente está buscando independencia y autonomía, algo que todo adulto debería aspirar a tener. El demandante ha confundido los sentimientos familiares con una necesidad de control». Jorge escuchaba esas palabras sintiendo cómo se le apretaba el pecho, pero no dijo nada. Se quedó callado esperando su turno para hablar cuando ya no quedara ninguna duda de lo que había pasado, de lo que realmente había ocurrido. Cuando llegó el momento de su declaración, Jorge se levantó lentamente, su cuerpo todavía marcado por los restos de la cirugía, pero su mente clara como nunca antes. Caminó hacia el estrado con pasos firmes, sabiendo que era el momento de decir toda la verdad, de no dejar que su historia fuera distorsionada. «Yo no estoy aquí por dinero», comenzó mirando al juez. «No estoy aquí por una propiedad. Estoy aquí porque durante muchos años di todo por mi familia y ahora me encuentro siendo tratado como un objeto innecesario. Estoy aquí porque me han quitado mi derecho a ser respetado, a ser considerado una parte valiosa de esta familia». Jorge sintió como esas palabras le salían del corazón sin filtro, sin miedo. No buscaba venganza, pero sí justicia. Continuó.
Carlos y María durante años me hicieron creer que todo lo que hacía por ellos era suficiente, que mi sacrificio era reconocido. Pero ahora me doy cuenta de que todo eso era solo un juego para ellos, algo que me usaron cuando les convenía y luego me desecharon cuando ya no me necesitaban. Sus ojos se encontraron con los de Carlos, quien lo miraba sin emoción, como si no le importara lo más mínimo lo que Jorge tenía que decir. Mi hijo ha sido mi vida, mi razón para levantarme cada mañana. Y ahora me veo en esta situación, donde la única razón por la que me han llamado es porque ya no tengo valor para ellos. Jorge hizo una pausa, respiró hondo y luego agregó: el video que verán la prueba de la humillación que me han hecho pasar no es algo que me inventé. Es lo que realmente ocurrió, y ahora quiero que lo vean con sus propios ojos para que entiendan lo que es vivir bajo el desprecio de quienes uno más ama. En ese momento el abogado de la defensa intentó intervenir, pero Jorge levantó la mano y dijo con voz firme: «No me interrumpan, ya he esperado demasiado tiempo para hablar». La sala quedó en silencio. El video fue proyectado en la pantalla y todos en la sala pudieron ver cómo María, con una peluca y un disfraz ridículo, imitaba los movimientos de Jorge, burlándose de su edad, de su fragilidad, mientras Carlos, con una risa cruel, filmaba todo. Las caras de los presentes mostraron sorpresa a algunos, incluso murmuraron entre ellos, y Jorge no podía evitar notar cómo algunos miembros del jurado se estremecían al ver la cruel representación. Fue un golpe devastador para la defensa, y Jorge, al ver la reacción de todos, sintió que por fin había hecho lo correcto. No solo se trataba de la humillación pública que había sufrido, sino de la falta total de respeto por parte de las personas que más deberían haberlo querido. El juicio continuó y Ava presentó más pruebas, más testimonios, que demostraban la actitud despectiva de Carlos y María hacia Jorge. Eloísa, una amiga cercana de la familia, subió al estrado y con una firmeza impresionante explicó cómo había sido testigo de la degradación emocional que Jorge había sufrido en manos de su propio hijo. «Nunca vi a un hombre tan herido», dijo Eloísa. «Y todo lo que sucedió fue por algo tan simple como el amor de un padre, algo que Carlos nunca entendió porque su corazón ya estaba lleno de egoísmo». La sala se llenó de murmullos y Jorge sintió que la verdad finalmente comenzaba a salir a la luz. El abogado de la defensa trató de minimizar las pruebas, pero el juez lo interrumpió. «No podemos ignorar lo que este video muestra. No estamos hablando de malentendidos. Estamos hablando de burla y desdén hacia alguien que debería ser tratado con respeto». El caso parecía inclinarse a favor de Jorge, pero no fue hasta que la declaración final llegó que Jorge sintió que había ganado de verdad. En su última intervención, Jorge habló del amor que sentía por su hijo, pero también de la necesidad de que su familia reconociera lo que él había hecho por ellos. «No estoy buscando venganza, estoy buscando justicia», dijo con voz tranquila. «Quiero que al menos se reconozca mi valor como padre, como ser humano». Cuando el juez emitió su veredicto, la tensión en la sala era insoportable. Jorge miró a Carlos, quien aún mantenía su postura fría e indiferente. En el caso de Jorge Rodríguez contra Carlos Rodríguez y María Pérez, comenzó el juez. «Este tribunal falla a favor del demandante. Se ordena que los demandados desocupen la propiedad en un plazo de 21 días y se les concede una compensación por los daños emocionales causados». Jorge cerró los ojos por un momento, sintiendo que una pesada carga se levantaba de sus hombros. Había ganado, pero más allá de eso, había demostrado que aún tenía valor, que aún merecía ser escuchado. Aunque Carlos no le pidió perdón, Jorge sintió que la justicia había hablado por él. Al salir del tribunal, su paso era más firme que nunca, y aunque su corazón seguía cargado de dolor, también sentía que algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hombre que había sido olvidado. Ahora era el hombre que había recuperado su dignidad. El aire fresco de la mañana golpeaba el rostro de Jorge mientras caminaba hacia el estacionamiento después de escuchar el veredicto que lo había liberado de tantos años de angustia. El sol empezaba a asomarse tímidamente entre las nubes y por primera vez en mucho tiempo Jorge sintió que el día le ofrecía algo más que sombras. Aunque su cuerpo todavía estaba marcado por los años de sacrificio y dolor, su alma se sentía más ligera.
Había pasado tanto tiempo en la oscuridad esperando el reconocimiento de su propio hijo, pero ahora por fin era dueño de su vida nuevamente. Mientras caminaba hacia su coche, recordaba cómo había llegado hasta allí. No solo estaba luchando por una propiedad ni por el dinero. Lo que había perdido era mucho más valioso: el respeto, la dignidad y la capacidad de vivir en paz con él mismo. Cuando Jorge llegó al motel donde había estado viviendo durante semanas, se sintió como si el tiempo hubiera dejado de importar. Había tomado la decisión de no regresar a la casa que había compartido con Carlos y María. Esa casa, aunque llena de recuerdos, ya no era un lugar seguro para él. No sería fácil olvidar todo lo que había vivido allí, pero Jorge sabía que su vida ahora debía reconstruirse desde cero. No podía depender de su hijo ni de nadie más. Al entrar a la habitación del motel, dejó caer su bolso sobre la cama y se sentó junto a la ventana. Desde allí podía ver el paisaje desolado del pueblo. El cielo estaba despejándose lentamente, y aunque todo parecía tranquilo, Jorge sabía que había algo en su interior que ya nunca volvería a ser el mismo. Esa sensación de ser una sombra en la vida de otros había desaparecido. Mientras estaba sentado allí, pensó en lo que podía hacer con su nueva vida. Sabía que no quería volver al mismo camino que había recorrido, uno lleno de sacrificios no agradecidos. Pero tampoco quería quedarse atrapado en la amargura de la venganza. La justicia no se trataba de destruir a quienes lo habían herido, sino de restaurar lo que había perdido: su derecho a vivir sin ser desechado, su derecho a existir con dignidad. Así fue como Jorge decidió hacer algo diferente. Decidió donar la casa a la Fundación de Mujeres Mayores de Resiliencia del Norte de México, una organización que ayudaba a mujeres mayores víctimas de abuso y abandono. Al principio, la idea de perder la casa lo hizo dudar, pero luego recordó a Carmen y sus palabras: si alguna vez la vida te da la espalda, sé que tienes el poder de levantarte. Esa fundación, con su misión de ayudar a mujeres que como él habían sido olvidadas, era la manera perfecta de honrar su legado. La casa de Jorge, que había sido testigo de tantas heridas, ahora sería el refugio de quienes más lo necesitaban. Jorge no estaba simplemente donando una propiedad, estaba dando la oportunidad de una nueva vida a mujeres que como él habían sido descartadas por sus propias familias. Pasaron los días y la casa de Jorge se transformó en un centro de apoyo para mujeres mayores. En su nueva vida, Jorge encontró paz al ver que, aunque su historia había sido escrita con dolor, ahora podía contribuir a una causa que valía la pena. A medida que el centro tomaba forma, Jorge comenzó a enseñar a las mujeres que llegaban a la fundación lo que había aprendido a lo largo de su vida. Les enseñaba a coser, a cocinar, a reparar lo que estaba roto. Les enseñaba a ser fuertes, a no dejarse derribar por el desprecio o el abandono. Y en cada clase que impartía, Jorge sentía que estaba reconstruyendo su propio corazón. Aunque nunca pudo recuperar el amor de su hijo ni el respeto de su nuera, encontró algo mucho más valioso: la capacidad de ser el apoyo que otras mujeres necesitaban. En el fondo, Jorge comprendió que la verdadera fortaleza no venía de esperar que los demás lo trataran con cariño, sino de aprender a quererse a sí mismo y a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Un día después de varios meses en la fundación, Jorge recibió una llamada. Era Eloísa, su amiga de toda la vida. Había escuchado sobre lo que había hecho con la casa y su voz estaba llena de admiración. «Te has convertido en un hombre completamente diferente», le dijo con tono sincero. «Ya no eres el hombre que lloraba por su hijo, ahora eres el hombre que está cambiando vidas». La conversación con Eloísa le hizo darse cuenta de algo importante. El amor no siempre viene de las personas que uno espera, pero el respeto sí. Aunque su hijo nunca regresó ni pidió perdón, Jorge había ganado el respeto de muchas mujeres que ahora lo veían como un modelo a seguir. No necesitaba la aprobación de Carlos para sentirse valioso. Había demostrado que la dignidad no se negocia y que incluso en los momentos más oscuros se puede encontrar una nueva luz. Después de todo, la vida de Jorge había sido testigo de una transformación, una metamorfosis que lo llevó de ser un hombre olvidado a convertirse en un referente de esperanza. Y aunque el pasado siempre lo acompañaría, ahora tenía el poder de escribir un futuro lleno de propósito.
Así fue como Jorge encontró su verdadero hogar no en un lugar físico, sino en el corazón de todas las mujeres que él había ayudado a reconstruir. La lección de su vida era clara. El verdadero hogar no se encuentra en un techo, sino en la paz interior que se alcanza cuando uno decide dejar de ser víctima y tomar las riendas de su destino. El invierno había llegado con fuerza al norte de México. Las primeras nevadas cubrieron las montañas y las calles del pequeño pueblo donde Jorge ahora pasaba sus días. La casa que una vez fue su refugio ahora servía de santuario para muchas mujeres que, como él, habían sido olvidadas por sus familias. A pesar de los fríos vientos del exterior dentro de la Fundación Casa de la Resiliencia, el ambiente era cálido y lleno de vida. Jorge había encontrado su propósito y aunque los recuerdos de su hijo y su nuera aún lo visitaban, ya no le dolían como antes. Había aprendido a encontrar la paz en la presencia de las mujeres que atendían el centro cada una con su propia historia de lucha y superación. En los días más fríos, Jorge solía sentarse frente al fuego en el salón principal de la casa donde enseñaba a las mujeres a coser, a tejer, a cocinar, a no perder la esperanza. Les contaba historias de su vida, de los tiempos en que creía que su familia lo había dejado atrás, pero también les enseñaba la lección más importante que nadie puede borrarte a menos que tú lo permitas. A veces las mujeres lo miraban con asombro, como si la vida de Jorge fuera un cuento de hadas, un ejemplo de cómo uno puede reinventarse no por las circunstancias, sino por la fuerza interna que se guarda en lo más profundo del corazón. Jorge no necesitaba grandes gestos de agradecimiento, pero cada vez que veía la sonrisa sincera de alguna de las mujeres que pasaban por el centro, su corazón se llenaba de una satisfacción que jamás había experimentado antes. En uno de esos días de invierno, Eloísa, su vieja amiga, lo visitó de nuevo. Llegó con un café humeante en las manos, y aunque los años habían pasado, su presencia seguía siendo reconfortante. «Jorge, has hecho algo extraordinario», dijo Eloísa con una sonrisa cálida. «Has tomado lo que te fue quitado y lo has transformado en algo hermoso». Jorge no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaban con una luz que reflejaba lo que había aprendido en ese proceso. «Lo más importante, Eloísa», dijo finalmente, «es que ahora soy dueño de mi historia. Ya no dejo que otros la escriban por mí». Eloísa asintió comprendiendo perfectamente. Había sido testigo de cómo Jorge en su momento más vulnerable había encontrado la fortaleza para reinventarse. A veces las personas piensan que el dolor de perder a un ser querido o de ser traicionado por la familia es algo que nunca se supera. Pero Jorge había demostrado lo contrario. Había encontrado la forma de transformar su sufrimiento en algo que ayudaba a otros, dándoles un propósito, un espacio para sanar. Un día, mientras Jorge caminaba por el jardín de la fundación, vio un grupo de mujeres trabajando en la huerta comunitaria. Plantaban semillas, cosechaban lo que quedaba del otoño y reían mientras compartían historias de su vida. Jorge se acercó observando cómo cada una de ellas había encontrado una nueva razón para sonreír, para existir con dignidad. En ese momento comprendió que el hogar no se encontraba en una casa o en una propiedad, sino en las personas que te aceptan por lo que eres, en los vínculos que se crean en los momentos más difíciles. En ese jardín rodeado de flores, risas y recuerdos, Jorge encontró su verdadera familia. No la que lo había dejado atrás, sino la que había elegido construir con el tiempo, con esfuerzo y con amor. A lo largo de los meses, el centro creció, más mujeres se unieron, y Jorge comenzó a recibir cartas de agradecimiento. Algunas le escribían desde el corazón, otras desde la gratitud que solo se encuentra cuando se ha sido realmente escuchado. Las mujeres le contaban cómo la fundación les había dado una nueva oportunidad, cómo se sentían valoradas por primera vez en mucho tiempo. En sus cartas, las mujeres agradecían a Jorge por haber creado ese espacio, pero lo más significativo era que agradecían por haberles mostrado que aún podían soñar, aún podían vivir sin miedo. La fundación, que en su momento había sido una simple idea, se había convertido en un faro de esperanza para muchas.
Aunque Jorge nunca podría recuperar lo que había perdido con su hijo y su nuera, había encontrado algo más valioso: la fuerza para reconstruir su vida desde lo más profundo y la capacidad de dar lo que había aprendido a quienes más lo necesitaban. Un día, mientras Jorge revisaba las cartas de las mujeres de la fundación, encontró una carta que le había sido enviada desde un lugar inesperado Carlos, su hijo. Con las manos temblorosas, Jorge abrió el sobre. En su interior encontró una nota breve pero significativa. Papá, comenzaba la carta, no sé si alguna vez podrás perdonarme por todo lo que hice. Me arrepiento de no haberte tratado como te merecías, de haberte dejado ir sin luchar por ti. Estoy tratando de ser una mejor persona. No espero que me perdones, pero espero que algún día podamos hablar. Jorge miró la carta en sus manos y por primera vez en mucho tiempo no sintió rencor. Sabía que no necesitaba la validación de Carlos para sentirse completo, pero en ese momento entendió algo crucial. El perdón no era algo que se debía a los demás, sino a uno mismo. Jorge guardó la carta en un cajón y se levantó de su silla. Miró a su alrededor a las mujeres que reían en el jardín, a las que cosían en la sala, a las que aprendían a cocinar en la cocina. Su corazón estaba lleno de un amor profundo por las personas que lo rodeaban. Ya no era el hombre que había sido abandonado, el hombre que se había sentido invisible. Ahora era el hombre que había hecho algo que importaba, que había dejado una huella en este mundo. Mientras la nieve seguía cayendo suavemente sobre el pueblo, Jorge se dio cuenta de que aunque su historia no había sido la que él había planeado, ahora tenía un final que le pertenecía. Había cambiado todo lo que podía cambiar, y lo más importante, había encontrado la paz. Porque al final, la vida no se trata de lo que otros piensan de ti, sino de cómo tú te ves a ti mismo. Y Jorge se vio a sí mismo como un hombre que había ganado algo mucho más valioso que cualquier propiedad o reconocimiento: su dignidad, su paz y el amor de una comunidad que lo respetaba por lo que era. Con esa certeza en el corazón, Jorge siguió adelante sabiendo que su historia estaba finalmente completa.